mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Dios de toda fuerza y poder, a ti sea la gloria, a ti sea la honra.
Los cielos y la tierra podrán ver al Rey resucitado, a Cristo exaltado. Entregamos nuestra adoración que fluye desde el interior, que se escuche en toda nación tu nombre en cada corazón. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor adoración, hoy y para siempre. Nuestro Dios, tú eres santo, solo a ti levantaremos nuestra voz, hoy y para siempre. Tu gran fidelidad eterna es, tu pacto nunca cambia, tu mano nos levanta. No hay nada que te pueda detener. Jesús, nuestra confianza, Jesús, nuestra esperanza. Entregamos nuestra adoración que fluye desde el interior, que se escuche en toda nación tu nombre en cada corazón. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor adoración, hoy y para siempre. Nuestro Dios, tú eres santo, solo a ti levantaremos nuestra voz, hoy y para siempre. Poderoso, majestuoso, por los siglos tú reinarás. Victorioso, no hay otro, para siempre tú vencerás. Poderoso, majestuoso, por los siglos tú reinarás. Victorioso, no hay otro, para siempre tú vencerás. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor adoración, hoy y para siempre. Nuestro Dios, tú eres santo, solo a ti levantaremos nuestra voz, hoy y para siempre. Bendiciones, bendiciones tengan todos ustedes y reciban todos ustedes en esta noche. Bienvenidos una vez más
a nuestro estudio semanal de la Palabra de Dios. Bienvenida, amada familia de Misión Familia, en la ciudad de Tampa, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Chía. Y de paso también saludamos a todos nuestros familiares en los diferentes países y a todas nuestras amistades que se toman el tiempo de ver esta transmisión, ya sea en estos momentos o en otros horarios que puedan disfrutar. Le damos de verdad una cordial bienvenida a este tiempo, un tiempo diferente del servicio de los domingos, donde el domingo es una proclamación de la palabra, llena de la unción, llena de la presencia del Señor, una palabra que trae consuelo, una palabra que trae aliento, una palabra que trae ánimo. Y la palabra del viernes, que también viene ungida, que también viene preparada por el Señor, es una palabra que edifica, es una palabra que educa, es una palabra que aclara, es una palabra que establece un fundamento en el corazón de cada persona. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nosotros los cristianos debemos convertirnos en lectores de la palabra de Dios. Nosotros los cristianos debemos convertirnos en estudiosos, en estudiantes estudiosos de la palabra de Dios. No estudiantes perezosos de la palabra de Dios, sino estudiantes diligentes. Leer y estudiar la palabra son dos cosas diferentes y debemos vivir siempre para estudiar la palabra con profundidad, con discernimiento. Esa palabra de Dios es la que de manera sobrenatural va a edificar nuestras vidas y va a provocar en nosotros la transformación para lo cual ella ha sido enviada. Por eso la necesidad de tener estudios detenidos de la palabra, la lectura de versículos, y de alguna manera nosotros tenemos que ir en contra de la corriente, en contra de la cultura. Y hoy vivimos una cultura de lo fácil, una cultura de lo superficial, una cultura que no quiere leer, una cultura que no quiere estudiar, una cultura que solamente se queda en la superficie. Y nosotros, la iglesia, tenemos que animar a cada persona a ir a las profundidades de las verdades de Dios, a buscar más, a exigirnos más. Y para eso tenemos que leer la palabra del Señor. Por eso les queremos siempre animar a que permanezcan, que sigan la cronología de las clases, que se mantengan y que ustedes allí con su Biblia y su libro de anotaciones, ustedes comiencen a colocar cosas que sean importantes para la edificación vuestra. Porque de eso se trata. Estamos hablando bajo este título, cuando Dios guarda silencio, cuando Dios guarda silencio, y para eso me voy a remitir cuanto antes, ¿verdad? Quiero entrar cuanto antes en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Quiero compartir con ustedes esta pantalla que tenemos aquí. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor nos ha entregado para el día de hoy. Para el día de hoy, ¿verdad? Cuando Dios guarda silencio, ¿verdad? Yo espero que esta semana Dios no haya guardado silencio, sino por el contrario, Dios esté hablándole, Dios esté oyéndole y Dios esté contestándole, porque hemos tenido, estamos proclamando 15 días de oración, 15 días de ayuno, buscando el rostro de Dios. Así que esperamos que en estos días Dios esté contestando a tu vida. Pero seguimos hablando bajo el título Cuando Dios guarda silencio, y hasta el día de hoy hemos aprendido que para oír la voz de Dios hay que ser su oveja. Hay que ser del redil de Jesús, hay que seguirle y hay que obedecerle. Y la semana pasada recordamos que cuando Dios guarda silencio está probando nuestra fe, una fe inconmovible. Cuando Dios guarda silencio quiere mirar nuestra fidelidad y nuestra pureza.
Y cuando Dios guarda silencio, también está observando nuestra paciencia y nuestra obediencia. Esos son los temas que hablamos el viernes pasado y llegamos a varias conclusiones. Entre esas, pues, la necesidad de reconocer que muchas personas no oyen la voz de Dios sencillamente porque Jesús no es el pastor de sus vidas. Ellas han decidido tener varias voces, escuchar varias direcciones. La mayoría han decidido escuchar la voz del mundo, ¿verdad? La voz de la sociedad actual, la voz de la moda, la voz de las corrientes de este mundo. Otros, en condiciones aún peores, han decidido escuchar a gente que no tiene temor de Dios, gente que no tiene testimonio del poder de Dios en sus vidas. Otras que están escuchando lo sensacional, lo positivo solamente, lo de la prosperidad. Otros que están escuchando lo que les conviene, relacionado con placeres, con codicia, con fama, con orgullo, ¿verdad? Otros que sencillamente no quieren esperar porque no quieren vivir procesos con Dios. Y en ese grupo de personas, pues, tenemos que estar atentos, que la vida espiritual de nuestros familiares, de nuestros hijos, no caiga en esos momentos. Hoy volvemos a leer el Salmo 13, el Salmo capítulo 13 del 1 al 6, para que tengamos allí una referencia nuevamente y volvamos a conectarnos con la primera clase. Dice la palabra de Dios esta noche para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Empezamos este estudio con este pasaje porque queríamos referenciar a las subidas y bajadas, los altibajos emocionales y espirituales que sufrimos los seres humanos. Y David no puede escapar a esa realidad. Y esos cortos versículos nos sirven para recordar lo que hemos venido aprendiendo, la necesidad del hombre de escuchar la voz de Dios, el desespero en nosotros de querer escuchar su dirección cada día, cada mañana, para cada decisión, ¿verdad? Y David experimenta una transición, se siente olvidado, está abatido, está triste, ¿verdad? Está en peligro, está siendo perseguido. Y en eso, en el versículo 3, él clama a los cielos diciendo: Señor, respóndeme, ¿por qué has guardado silencio? ¿Verdad? David experimentó el silencio de Dios. Así como David disfrutó la revelación, el poder escuchar la voz de Dios en su vida, David nos enseña que también él experimentó el silencio de Dios. Pero el silencio de Dios, David no permitió que el silencio de Dios lo destruyese. Tampoco frenase su caminar, ni sus propósitos, ni alterase su destino, sino que por el contrario, experimentamos o podemos observar lo que David experimentó, que también lo experimentamos nosotros. Entramos a los tiempos de oración desesperados, entramos a los tiempos de oración abatidos, tenemos miles de problemas, tenemos miles de desafíos, tenemos miles de circunstancias diferentes, especialmente en un año como este. Estamos compungidos
y entramos en los tiempos de oración y hay días, hay semanas, hay meses en los que no escuchamos la voz de Dios. Porque les he dicho, amados hermanos, que una de las primeras cosas que tenemos que aprender como cristianos es que Dios habla. Y es difícil aprender eso porque venimos de una religión tradicional que no nos enseñó esa relación personal que Dios quiere tener con nosotros. Pero después tuvimos que hacer un esfuerzo para aprender que así como Dios habla, Dios guarda silencio. Y el silencio de Dios no significa olvido, no significa desprecio. El silencio de Dios no significa que Él se ha olvidado o se ha apartado de David. El silencio de Dios no significa inactividad, no. Dios está actuando así no nos esté hablando. Y esa verdad la tenemos que asimilar en nuestro corazón como una verdad profunda, como una columna de nuestra fe. Porque no todos los días Dios nos va a hablar, no todos los días Dios nos va a responder, no todos los días Dios nos va a guiar. Y no podemos sumar a la desesperación de las circunstancias ese vacío o esa desesperación mayor de pensar que Dios no está con nosotros. Porque entonces ahí caemos en una profunda agonía, en una profunda locura, en una cosa que no sabemos controlar y que nos lleva a tomar decisiones completamente equivocadas. David hizo su transición, ¿verdad? Desde el silencio de Dios. David hizo una transición desde el silencio de Dios, desde el escondite de su agonía, desde el olvido y en su tristeza. Él, a pesar de que quiere escuchar la voz de Dios, él sabe que Dios ha estado con él. Él sabe que Dios le ha dado cánticos, le ha dado salmos. Él sabe que Dios lo ha llamado para algo especial. Él sabe que Dios le ha dado un propósito, un destino. Él sabe que tiene una unción sobrenatural sobre su vida. Y por eso él termina confiado. Él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Me siento mal, Dios. Me siento triste, me siento desesperado. Mi condición es real. Pero confío en tu misericordia. Y como confío en tu misericordia, mi corazón termina alegrándose en tu salvación. Tú me vas a salvar, tú me vas a rescatar una vez más. Aunque tú no me hables, mi vida está en tus manos. Aunque yo me sienta abandonado, tú estás en control de mis circunstancias, tú estás en control de mi salud, tú estás en control de mis hijos, tú estás en control de mis finanzas. Tú estás en control de esta crisis tan terrible. A ti no se te ha escapado el control de las cosas. Y aunque escuchamos noticias en su gran mayoría negativas, nosotros en su misericordia hemos confiado. Y así no nos hable Dios en estos días, nuestro corazón se alegra en su salvación. David termina diciendo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Una transición que tú y yo tenemos derecho a vivir. Así que no te sientas mal por tener momentos de tristeza, no te sientas mal por tener momentos de abatimiento, no te sientas mal cuando te sientes olvidado por Dios. Lo importante es que te aferres a la columna de las verdades de que nuestro Dios es un Dios misericordioso y así no nos hable, Dios está con nosotros y Él es nuestra salvación. Amén. Esto lo acabamos de decir, ¿verdad? Muchos no oyen la voz de Dios porque ni siquiera creen en Él, no son ovejas. Muchos oyeron o oyen la voz de Dios, pero deciden no obedecerla. Muchos decidieron romper la comunión con Dios y Dios le revela su pacto a aquellos con cuales Él tiene comunión. Otros han endurecido su corazón. David no endureció su corazón, por el contrario, David quebrantó su corazón. Cuando no escuches a Dios, no endurezcas tu corazón, quebrántate delante de su presencia, ¿verdad? Otra de las razones, nadie quiere escuchar lo que Dios tiene que decir, porque la mayoría de las personas ya saben lo que Dios les va a decir y muchos solamente quieren oír lo que les conviene. Como resumen, el primer punto que tratamos fue que cuando Dios hace silencio, recordemos que Él habla a través de la Biblia.
La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue inspirada, hablada, ahora está escrita, está consignada en este libro. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted necesite un consejo de Dios y Dios no le hable, busque la respuesta en la Biblia, y allí lo que usted lea referente a lo que usted pregunta es la respuesta de Dios. Dios le está hablando a usted a través de la Biblia. O sea que Dios nunca se queda en silencio para sus hijos. El segundo punto que quiero hablar con ustedes en esta noche, y que lo comenzamos a tocar la semana pasada, es que cuando Dios hace silencio, recordemos que sigue hablando a través de los pastores, a través de los profetas y a través de Jesús. ¿Sí? Entonces, usted tiene la Biblia, pero además tiene los profetas, tiene los pastores y tiene a Jesús. Y esta noche, discúlpeme, voy a empezar de la parte final del versículo hacia adelante. Voy a hablar primero de Jesús, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, Dios habla con voz audible, lo ha hecho muchas veces y habla de muchas maneras en otro tiempo, ¿verdad? Y cuando el escritor de Hebreos se está refiriendo a este versículo, está diciendo en otro tiempo, se está refiriendo primordialmente al Antiguo Testamento. Recuerde, ellos están comenzando los primeros años después de la resurrección y ascensión de Jesús. Entonces él está diciendo, Dios nos habló a través de los profetas en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo del Antiguo Testamento. A los padres les habló, a nuestros padres les habló a través de los profetas. Y en estos últimos días nos ha hablado a nosotros, los discípulos, por el Hijo, ¿verdad? Luego entonces, nosotros que somos la iglesia de estos tiempos, de estos días, tenemos que reconocer que Dios ha hablado muchas veces, lo ha hecho en forma audible y de muchas maneras, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento habló a través de los profetas. En el Nuevo Testamento empezó hablando a través de Juan el Bautista, habló a través de Jesús, habló a través de los discípulos, a través de los apóstoles, y también hemos tenido profetas en los siglos que han pasado hasta el día de hoy. Además de que tenemos también a los pastores, ¿verdad? De esa manera, Dios llena los vacíos, y cuando Dios guarda silencio, yo entiendo que puedo acudir a los profetas. Pero en esta noche quiero que hablemos del acudir a Jesús para escuchar al Padre hablando a través de Jesús. Porque lo lindo de esta explicación es que Jesús no solamente trajo un mensaje. Jesús es considerado un profeta y lo vamos a estudiar en nuestra próxima clase. El profeta es alguien que habla por otro. Jesús vino a traer un mensaje, pero además de eso, lo particular, lo único, exclusivo de toda la revelación es que Jesús mismo fue el mensaje. Él no solo trajo un mensaje, sino que él mismo, su naturaleza, su presentación al mundo fue en forma de mensaje. Por eso Jesús es el mensaje de amor, y usted lo puede leer en Juan 3:16. El amor de Dios, ¿verdad?
hacia el mundo. De tal manera nos ama Dios a nosotros, que envió un mensajero y envió un mensaje. Jesús es el mensajero y es el mensaje de amor. Es la demostración de amor que Dios tiene por ti y por mí, ¿sí? Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo, a Jesús, por nosotros. Además, Jesús es el mensaje de salvación. Primera de Timoteo 2:5, ¿verdad? Es el mensaje de salvación. Él no vino a hablar de salvación solamente. Jesús vino a mostrar la salvación. Vino a ofrecernos la salvación. Vino a entregarnos la salvación. Y eso es importante que esta noche nosotros lo entendamos y lo entendamos con esa claridad, amada iglesia. Él es el mensaje de amor y es el mensaje de salvación, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual la humanidad pueda encontrar salvación, solo en Cristo. Además de eso, es el mensaje de la heredad, ¿verdad? No teníamos nada y ahora tenemos una heredad. Hemos sido hechos coherederos, pero es el mensaje de la paz, es el mensaje de la verdad, es el mensaje de la esperanza, es el mensaje de la sanidad y muchas cosas más Dios trajo como revelación para los hombres. Cuando Él se presentó ante la humanidad, no se presentó solamente con un mensaje. Él fue el verdadero mensaje para nosotros. Por eso, además, cuando habló, Él se reveló como creador de todo lo creado. Se reveló como rey, se reveló como mediador, como único mediador entre Dios y los hombres. Se hizo y se mostró como heredero para hacernos a nosotros coherederos. Se reveló como sustentador de la humanidad y del mundo. Y se presentó como la imagen de la deidad. El que me ve a mí ha visto al Padre. Ese es el mensaje. Yo soy el mensaje. El que me ve a mí ha visto al Padre. Además de eso, nos trajo la revelación de que es superior a los ángeles. Nos trajo la revelación de que es sanador y que es nuestro reposo. Muchas revelaciones trajo Jesús a la vida del ser humano. Cuando Dios guarda silencio y tú quieres preguntarle cosas a Dios, solamente acuérdate de Jesús. Solamente dedícate a estudiar a Jesús. No solo dedícate a leer lo que dijo, a leer lo que hizo, sino que recibe a Jesús como el verdadero mensaje. Recíbelo como tu rey, recíbelo como tu mediador, recíbelo como tu sanador, recíbelo como tu reposo. Él es la paz, Él es nuestra paz, Él es nuestra shalom. Y entonces tú vas a entender y tu espíritu va a discernir que Dios te está hablando, a pesar de que tú considerabas que Dios estaba guardando silencio. Cuando Dios guarda silencio, Jesús es la revelación para la humanidad. Por eso nosotros, si se me permite la expresión, no hemos quedado huérfanos, no hemos quedado solos, no hemos quedado desprotegidos, no hemos quedado abandonados y sobre todas las cosas, no hemos quedado desprovistos de esa bendición de poder escuchar al corazón del Padre. Si tú quieres saber qué hay en el corazón del Padre, en tus momentos de soledad, en tus momentos de tristeza, en tus momentos de abandono, si no escuchas la voz audible de Dios, ves a la revelación de la palabra de Dios. Y allí en esa palabra, encuéntrate con el mensaje, encuéntrate con Jesús. Acércate a Jesús, deja que Jesús se acerque a ti, recibe el mensaje, entiende el mensaje, vive el mensaje y entonces al final de la experiencia espiritual e intelectual, después de esa experiencia, tú vas a descubrir que Dios te ha estado hablando a través de Jesús.
Otra de las cosas importantes recordar cuando sentimos que Dios guarda silencio es recordarnos de lo que Dios dijo. Y lo que Jesús dijo es una expresión poderosa de lo que el Padre nos envió como mensaje. Una de las cosas que me gusta siempre enfatizar es que Jesús fue claro, Jesús fue contundente. No fue un mensaje dudoso, no fue un mensaje confuso, no fue o no trajo un mensaje que se prestase para interpretaciones o para equivocaciones o para tergiversaciones. No, es un mensaje sencillo, pero profundo. Es un mensaje claro y contundente. Un mensaje que no admite dudas, un mensaje que tú solamente tienes dos opciones. Lo escuchas y lo recibes aceptándolo, o sencillamente lo escuchas y lo rechazas en tu corazón. Por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio de Juan expresa yo soy, el yo soy, esa afirmación contundente, única en la Escritura, única en la palabra de Dios, el yo soy, ¿verdad? Cuando los demás profetas no pueden decir yo soy, los demás profetas solamente pudieron decir así dice el Señor, o el Señor me dijo que te dijera, o el Señor me mandó a que hiciera, o el Señor me instruyó a que procediera de esta manera. Solamente Jesús le dice a la humanidad yo soy, ¿verdad? Y lo primero que le dice es yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Dios guarda silencio en nuestros momentos de vacíos espirituales, cuando estamos hambrientos, cuando estamos sedientos y Dios no nos habla con voz audible, escuchar a Jesús me permite a mí tener una revelación contundente. Con Él y con su mensaje es suficiente para mi vida. Analicemos que Él no dijo yo soy uno de los panes de vida. Tampoco dijo el que a nosotros viene, sino que Él fue contundente. Él fue muy claro en la explicación. El que a mí viene, no mencionó a otras personas, ni siquiera le dijo el que a nosotros viene, incluyendo a los discípulos en la labor, ¿verdad? No, Jesús fue excluyente, pero contundente. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está trayendo una revelación en un contexto judío, y para los judíos era fácil entender lo que es el pan de vida, el maná que cayó del cielo en Éxodo. Unos versículos antes, Él mismo lo está predicando, Él mismo lo está enseñando, Él mismo se los está recordando. En Juan 6:32, Jesús les dijo, ¿verdad? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, ¿verdad? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Poderosa la revelación. Una revelación poderosa para los discípulos en ese momento, pero una revelación poderosa para la iglesia en estos días de opresión, en estos días de persecución, en estos días de incertidumbre, en estos días de escasez espiritual, de resequedad espiritual, de duda. Miles están dudando, miles se están apartando de la fe, y miles realmente lo que están diciendo es tengo hambre y tengo sed
de Dios? Y aquí está la respuesta, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Dios les mandó a ustedes el maná del cielo, pan temporal, pan terrenal, ¿verdad? Pan para saciar por horas. Pero aquí Jesús da una explicación contundente y excluyente. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. De alguna manera, el mensajero está predicando su mensaje y les está diciendo, ¿acaso no podéis ver el mensaje? El contenido de mi mensaje soy yo mismo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Por eso, discípulos en ese tiempo e iglesia en este día, tú y yo no necesitamos estar buscando alimento espiritual diferente al que ya Dios a través del mismo Jesús nos ofreció. Y tú y yo no tenemos que estar improvisando para calmar nuestra sed en estos meses difíciles, porque ya el Señor nos ha saciado, nos ha dado pan verdadero y además nos ha calmado la sed. Él es el que calma nuestra sed. Luego entonces nuestra situación espiritual realmente no tiene nada que ver con las circunstancias. Nuestra condición o nuestra resequedad espiritual, nuestra hambre espiritual, tiene que ver con que nos hemos apartado, olvidado o nos hemos distanciado del mensajero y de su mensaje, del pan de vida. Luego en estos días, más allá de que Dios nos hable para decirnos a la derecha o a la izquierda, lo que nosotros tenemos que hacer cuando Dios guarda silencio es acercarnos a esta revelación. Ya Dios nos dio el verdadero pan del cielo y se llama Jesús. Es Él el verdadero pan del cielo para los hombres. No es ningún discípulo, no es ningún apóstol, no es ningún santo, no es ninguna virgen, no es ningún dios pagano, no es ninguna religión, no es ninguna denominación. Él es el verdadero pan del cielo. Y los discípulos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos reconocieron su hambre, ellos reconocieron su sed. Y en esta noche, amada iglesia, cuando Dios guarda silencio, tú y yo lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición, acudir en nuestro desespero a Jesús. Y Él nos vuelve a declarar en el oído, yo soy tu pan de vida, iglesia, yo soy tu pan de vida. Y tú no tienes por qué sufrir ni experimentar hambre espiritual o sed espiritual. El segundo mensaje que Jesús da es, yo soy la luz del mundo. Cuando Dios guarda silencio, porque estás entrando y el mundo está entrando en un periodo de tinieblas, en un periodo de maldad, ¿verdad? La maldad de muchos aumentará y por eso el amor se enfriará, ¿verdad? Y eso ya lo estamos experimentando. Esta mañana escuchaba en la radio las estadísticas de que la mayoría de los pastores en los Estados Unidos consideran que cuando la pandemia pase y vuelva completamente a la normalidad, la asistencia de su membresía no se recuperará a los niveles previos a la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas personas han sido abrumadas por la maldad de los últimos meses, por la violencia en las noticias, por la violencia intrafamiliar, por las discordias. O sea, ha habido tinieblas, las tinieblas se han cernido sobre la humanidad y estamos escuchando cada vez más noticias malas y cada vez son peores y más frecuentes. Cuando Dios guarda silencio, yo vengo al mensajero y recibo su mensaje. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando no sabemos, por las tinieblas nos oprimen, ¿verdad? La maldad nos rodea, nos presiona, la maldad nos cuestiona, la corriente de esta sociedad, las redes sociales se ciernen alrededor de la iglesia. Nosotros
Cuando Dios guarda silencio, acudimos al mensaje de Jesucristo. Él es el mensajero y Él es el mensaje. Él es la luz del mundo. Él es la luz de mi vida. Y Él trae claridad, Él trae y Él echa fuera las tinieblas. La iglesia en estos días de tinieblas es cuando más afianzada debe estar en Jesús, en la luz del mundo. Él ya nos habló y esa palabra sigue teniendo vigencia. Esa palabra es pertinente para estos días. Es precisamente para los últimos días. Es apropiada y tú y yo tenemos que recibirla y tú y yo tenemos que vivirla con tranquilidad. El mensajero nos trae un mensaje de esperanza, de aliento. No niega las tinieblas, no las niega, pero sí afirma que por nosotros tenerlo a Él, ahora su luz está en nosotros. Él es la luz del mundo y aunque estemos en un mundo de tinieblas, nosotros siempre caminaremos por el camino de la luz. En estos días de confusión, que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué va a suceder, preocupémonos por tener al mensajero, a la luz en nuestros corazones. Y entonces veremos las cosas, las discerniremos en el espíritu y las cosas serán claras, porque Él es la luz y Él está en nosotros. Y Él dice, el que me sigue, ¿sí? Por eso hemos repetido en las últimas semanas que lo importante en estos días no es estar adivinando los tiempos ni las señales. Lo importante en estos días es entender que si son los últimos días, lo importante es que tú y yo estemos siguiendo a Jesús. Si tú y yo estamos siguiendo a Jesús, no importa lo que suceda en tu país o en mi país. No importa quién es el presidente, no importa quién suba, quién baje, no importa la situación económica, no importa nada. Las cosas no se van a seguir mejorando, las cosas por el contrario van a seguir empeorando. Las tinieblas aumentarán. Pero tú y yo seguimos a la luz del mundo y entonces venceremos al mundo. Después afirmó, yo soy la puerta. Nuevamente excluyente. No dice yo soy una de las puertas. Yo soy una de las varias puertas. No, él dijo yo soy la puerta. Y eso lo mencionamos en la clase hace 15 días. Una de las razones por las cuales las personas no escuchan la voz de Dios es que las personas no han entrado por la puerta. Por la puerta hay que entrar. Uno toma una decisión frente a una puerta, o la abre y entra, o no la abre y no entra. Y la gente ha tomado la decisión de ignorar la puerta, de burlarse de la puerta, de rechazar la puerta. Jesús dijo en Juan 10, 7 al 9, dijo, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Él es la puerta. Él sigue siendo la puerta. En estos días que vemos las personas están aún confundidas de su fe, aún están dudosas de su salvación. Usted tiene que acordarse del mensajero y del mensaje. Él es la puerta. Y usted y yo tenemos que entender que hay que entrar por la puerta. Usted tiene que entrar por la puerta. La puerta es estrecha, ¿verdad? No es una puerta amplia. Significa que requiere trabajo, requiere un esfuerzo, no es para todos, no va a ser aceptada por todos, pero es una puerta, pero al final, estrecha o no, es la puerta que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Y entra por esa puerta, ¿verdad? Para que recibas la salvación. Hace unos minutos te dije, cuando Dios guarda silencio, recuerda el mensaje de la salvación. Sí, no hay nada que al hombre le dé más tranquilidad en medio de cualquier crisis que saber nuestra salvación. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. No importa el diagnóstico médico que tengamos. Será doloroso, será chocante, será difícil de aceptar las cosas en esta vida, ¿verdad? Las circunstancias son dolorosas, ¿verdad? Pero en medio de eso, la verdad, esa declaración que sentimos dentro de nosotros de la seguridad de nuestra salvación, nos da estabilidad, nos da tranquilidad. Esa es nuestra victoria en medio de la crisis, esa es nuestra victoria en medio de la persecución, esa es nuestra victoria en medio de la enfermedad, esa es nuestra victoria aún si tenemos que enfrentar la muerte. Si tenemos que enfrentar la muerte, sea hoy o sea mañana, la tranquilidad del creyente es que entramos por esa puerta, entramos por Jesucristo. Y luego entonces nuestra salvación está segura. Esa es la tranquilidad para la persona, pero también es la tranquilidad sobrenatural para la familia. En medio de todas las cosas, lo importante es seguir a Jesús, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, no hay otra puerta. No existe otra puerta. Amada iglesia, amados familiares, amados amigos, no hay otra puerta. Si la Biblia estableciese otra puerta, yo mismo te agarraría la mano y te llevaría hacia esa otra puerta. Si existieran 20 puertas, yo mismo te daría las direcciones, yo mismo te daría para el taxi, para el avión, para que fueses a una de esas 20 puertas. Pero la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tu Biblia y mi Biblia, si tú la lees, vas a encontrar que solamente hay una puerta. Y ese es el mensaje conflictivo de Jesús para la humanidad. Por eso es piedra de tropiezo para la humanidad. Porque el hombre quiere escuchar un mensaje conciliador, un mensaje que brinda oportunidades, un mensaje en donde Buda también sea una puerta, en donde Mahoma también sea una puerta, donde la Virgen sea una puerta, donde los santos sea una puerta, donde los muertos sea una puerta, donde las ánimas del purgatorio sean una puerta y donde yo que sé otras cosas más sean puertas para la salvación. Pero el único que afirmó, yo no vengo a hablar de la puerta, es que yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y punto final. Excluyente, convincente y contundente. No hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo. Después Jesucristo afirmó, siguiendo con el tema de la puerta, habla de que yo soy el buen pastor. Y eso lo referenciamos. Nadie va a escuchar la voz de otro pastor. Usted tiene que escuchar la voz de su pastor. Si Jesús es su pastor, usted va a escuchar la voz de Dios. Muchas personas creen en Jesús, pero Jesús no es su pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dio su vida por las ovejas. Nadie dio la vida por ninguna oveja. Nadie murió por otros hombres, ¿verdad? Solo el que moría podía reclamar ese título de mediador, de la expiación de los pecados de la humanidad. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, ¿sí? Yo no soy uno de los pastores, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿verdad? Por eso la oveja de Jesús oye la voz de su pastor, oye la voz de Dios. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, te lo dije hace 15 días, quizás sea porque tú no eres oveja de Jesús. Jesús no es tu pastor. Y acuérdate, el pastor no es solamente para darte, para apacentarte, para alimentarte y cuidarte. El pastor es para guiarte, para dirigirte, para corregirte con su vara y con su cayado, si es necesario, llamarte la atención. Entonces,
el buen pastor incluye todas esas cosas. Si tú solamente quieres lo bueno de Dios, Él no es tu buen pastor. Y por eso tú no eres su oveja. Y por eso no escuchas la voz de Dios. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Uno de los beneficios de ser oveja del buen pastor, primero es que entraste por la puerta, ¿verdad? A su rebaño. Pero además de eso, es que Él te dio salvación. Pero además de eso, lo conoces y Él te protege. Él pone su vida por la oveja. Qué bueno saber que tengo un Dios que pone su vida por mí y que me habla y que yo lo escucho y que además de eso, Él es el mensaje. Tenemos un buen pastor, iglesia, y el buen pastor no se ha olvidado de nosotros, su iglesia. Somos sus ovejas y para estos últimos tiempos sus ovejas nos vamos a convertir en la novia y Él viene por su novia y será un encuentro glorioso, anhelado por nosotros. Es lo que nuestras vidas deben estar anhelando en estos días. No con temor. Hay mucha gente que anda con miedo, con temor en su corazón. No, ¿por qué vamos a tener miedo? El buen pastor viene por sus ovejas y el novio viene por su novia. Y eso es importante que lo recordemos en estos días. Además dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando Dios guarda silencio, la revelación de Jesús nos habla para todas las circunstancias de la vida, incluso para la muerte. Y Él por eso declara en Juan 11, 25 al 27, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? En el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Están muertos y resucitarán primero. Y los que estén vivos, ¿verdad? Y ahí dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Los que estén vivos en ese momento se encontrarán con Jesús, pero tendremos una eternidad, una vida eterna, porque lo recibimos a Él. Sí, cuando Dios guarda silencio en tu tiempo de oración, en vez de afanarte, llenarte de tristeza, de desesperación, acuérdate de sus palabras. Ya Dios habló a través de la Biblia, pero también Dios habló a través de Jesús. Él es el mensaje. Y recuerda esto, y esto nos va a dar fortaleza. Si estás en un lecho de enfermo en esta hora, si tienes, repito, un diagnóstico muy fuerte, muy doloroso, ninguno estamos exentos de caer enfermos con una muy mala noticia, pero el saber que yo recibí la resurrección y que tengo vida eterna por Jesús, eso debe traer paz a mi espíritu, ¿verdad? Los discípulos, él le preguntó a los discípulos, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Mesías llegó, el Mesías habló y el Mesías se mostró. Y cuando se mostró, aún en silencio, Él habló. En la cruz, cuando tuvo silencio, Él habló. En diferentes momentos que Él guardó silencio, Él habló. Cuando escribió en la arena, en la mujer adúltera, Él habló. Jesús hablaba sin hablar, porque Él era el mensaje. Gloria a Dios, que cuando Dios guarda silencio, yo tengo a Jesús y acudo al Nuevo Testamento y acudo a los evangelios y me gusta recomendarles esas Biblias que tienen letras rojas donde se resaltan las palabras de Jesús. Cuando usted se sienta en el silencio de Dios, en vez de estar renegando contra Él, vaya y lea lo que Jesús dijo y comience a leerlo y léalo. Y usted va a terminar feliz, satisfecho, porque Dios le habrá hablado
en ese momento. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire que los artículos que utiliza él y la son artículos en singular, ¿verdad? No dijo yo soy uno de los caminos o yo soy parte de los caminos, yo soy una de las verdades y yo soy una de las diferentes vidas. No, yo soy el camino. Hay un solo camino. Aunque a muchos de nuestros amigos les cueste entender esto. Hay un solo camino. No hay dos, no hay tres, no hay muchos. Hay una sola verdad. Especialmente en estos días en que la verdad se ha vuelto relativa. En que cualquiera dice tener la verdad. Hoy se habla tanto a través de las redes sociales que la verdad brilla por su ausencia. Hace unos días leí algo en Facebook que me llamó la atención y es que hubo un tiempo en donde la gente que sabía de algún tema hablaba y los demás que no lo sabían callaban. Bueno, eso ya no es. Hoy todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo interpreta la Biblia, todo el mundo predica, todo el mundo profetiza, todo el mundo tiene todas las cualidades y cada uno está corriendo con una verdad. Y hoy el deporte nacional o el deporte mundial es discutir a través de las redes sociales precisamente porque cada quien está defendiendo una verdad. Jesús rompe con eso y dice, yo soy el único camino. Yo soy la única verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amados amigos, amados familiares que aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Esas palabras, nadie viene al Padre sino por mí, esas 7 palabras son contundentes en la Biblia. Búsquela en su Biblia y usted no encontrará a nadie que diga, nadie viene al Padre sino por mí. Moisés no lo dijo, Abraham no lo dijo, David nunca lo dijo, Juan el Bautista jamás lo dijo, los discípulos no lo afirmaron, ninguno ha afirmado una verdad como esa. Ni siquiera la Virgen dijo cosas como esas, ¿verdad? Nadie ha dicho, nadie puede afirmar algo tan difícil de cumplir. En cambio, para Jesús fue fácil decirlo, porque ese era el mensaje que el Padre había puesto en su corazón. Nadie vendrá a mí sino a través de ti, le dijo el Padre al Hijo. Tú irás, te harás hombre, encarnarás, ¿verdad? Te harás como uno de ellos, sufrirás el pecado sin haberlo cometido y pagarás en la cruz como ellos. Y entonces todo el que quiera venir a mí, primero tendrá que recibirte a ti. Y esa es una verdad contundente. Sí, no, que es que María es corredentora. Eso no está en la Biblia. No es que María es la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios no tiene padre. Dios es el Padre. Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. No, que es que yo no la adoro a ella ni le pido a ella. No, si tú levantas una oración a María, tú estás menospreciando el mensajero y al mensaje de Jesús. ¿Sí? Toda la Biblia trae un mensaje desde el Antiguo Testamento y es Jesús. Y cuando tú oras a otra imagen, cuando tú oras a un santo, cuando tú oras a un Dios falso, tú estás despreciando la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que se consuma en Jesús. Esa es la gravedad del asunto. Esto no es un asunto trivial, esto no es un asunto tradicional, esto no es un asunto familiar, esto es un asunto crucial, amada iglesia, porque Dios te está hablando para que tú encuentres el camino de la salvación.
en Jesús. Y sin embargo, la iglesia tradicional ha tomado y ha desviado millones de personas a otro camino, a otra verdad y por lo tanto a otra vida. Porque el deber de la iglesia, nosotros, la iglesia evangélica, el único deber que tenemos es llevar todas las personas al camino, a la verdad y a la vida. Y ese se llama Jesús. Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida para los seres humanos. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, esa es una verdad contundente. Cuando Dios guarde silencio y tú estás preocupado por tu salvación, asegúrate de que tú vas a ir al Padre porque tienes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y después dijo, yo soy la vid. Juan 15:5, y con esto termino. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Nuevamente, exclusivo, excluyente, contundente. ¿Sí? El que permanece en mí, el que viene a mí, el que me busca a mí. ¿Sí? El protagonista soy yo soy el mensajero y yo soy el mensaje. Yo he traído una palabra de Dios para tu vida, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, pero una palabra de salvación. Yo soy tu salvación, ¿verdad? Por eso dice el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nada podéis hacer separados de Jesús. Nada podéis oír del Padre separados de Jesús. Nada podás alcanzar al Padre. No vas a encontrar el camino al Padre. No vas a encontrar la vida. No vas a encontrar la eternidad. Vas a vivir perdido en esta humanidad. Y lamentablemente no tendrás vida eterna. ¿Sí? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Otra afirmación radical, poderosa. ¿Sí? Ustedes no pueden hacer nada separado de mí. Iglesia, tú y yo no podemos hacer nada separado de Jesús. Tú y yo, con pandemia o sin pandemia, la razón de ser de la iglesia se llama Jesús. ¿Sí? No es el dinero, no son ni siquiera es la cantidad de personas que tengamos. La iglesia la sostiene Jesús, no la sostienen las personas, no la sostienen los recursos financieros, la sostiene Jesús. Y por eso tú y yo tenemos que asegurarnos como iglesia de que Jesús es el centro de nuestra vida. Escúchame. Jesús es el centro de la iglesia cuando la iglesia repite, ahora sí, la iglesia repite el mensaje del mensajero, porque los hombres no tenemos ningún mensaje nuevo que dar. Nosotros no tenemos nada que agregar o quitar de esta bendita revelación que se llama la palabra de Dios. Nosotros somos simplemente una voz, somos un instrumento, somos un micrófono, somos un estilo, somos un lenguaje, somos una forma de transmitir lo que ya el Padre a través del Hijo envió. No hay nada que podamos agregar, no hay nada que podamos quitar. Por eso la iglesia que está en Jesús y permanece en Jesús, no solamente tiene a Jesús, ¿verdad? Sino que predica el mismo mensaje que predicó Jesús. Por eso, el mensaje de la cruz es el mensaje de Jesús. El mensaje de la salvación es el mensaje de Jesús. El mensaje del amor, de la reconciliación. Esos son los mensajes de una iglesia y de un predicador que demuestran que están permaneciendo en Jesús. ¿Sí? Los mensajes positivos de prosperidad, los mensajes humanísticos, los mensajes hedonísticos, los mensajes del placer, de la comodidad, los mensajes del positivismo, de que todo te va a salir bien.
No son mensajes de una iglesia que permanece en Jesús. Y aun cuando le da rasquiñita, comezón en el oído de las personas, la iglesia no la sostiene las multitudes. Hemos visto cómo en los últimos años mega iglesias con multitudes de personas, con millones de dólares en recursos, han desaparecido de un día para otro, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Cuando Dios guarda silencio, acuérdate de a quién estás arrimado, de quién estás aferrado, a qué vid estás conectado. Porque si estás conectado a Jesús, la vid verdadera, la vid maravillosa, entonces tú vas a dar muchos frutos en medio de una generación estéril, en medio de una situación difícil. Cuando Dios guarda silencio, iglesia, nosotros tenemos a Jesús. Y déjame decirte, toma mucho tiempo de la vida de nosotros como cristianos conocer a Jesús. ¿Sí? Es necesario estudiar a Jesús. Tú tienes que profundizar en Jesús. Y este mensaje para nuestros familiares y para nuestros amigos, los invito a que desde su Biblia usted se proponga hacer un estudio de Jesús, del mensajero y del mensaje, ¿sí? Del camino, de la verdad, de la resurrección, de la puerta, ¿sí? De todas esas frases excluyentes, concluyentes, contundentes. Pero es importante porque de ahí depende la vida eterna tuya. ¿Dónde pasarás la eternidad? Estudia a Jesús. Y cuando lo estudies, déjame decirte algo, Dios te va a hablar. Porque cuando Dios guarda silencio, ha establecido a Jesús para hablarle a sus ovejas. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor, y te doy gracias por cada persona que ha permanecido en la transmisión y por cada persona que está haciendo el estudio, por cada persona que anhela escuchar tu voz, Señor, por cada persona que clama a ti cada mañana, que te busca especialmente en estos 15 días de oración, de ayuno, en los que hemos entrado, Señor. Padre, háblale a tu iglesia, háblale a tus ovejas, Señor. Inquiétalos de manera especial, háblale a través de sueños, de visiones. Pero, Señor, yo te pido que les hables también con voz audible. Señor, y si vas a guardar silencio, inquiétalos entonces a leer, a conocer, a estudiar, a acercarse, a entregarse, a unirse, a conectarse a Jesús. Porque separados de Él no podemos hacer nada, Señor. Y en estos días es importante que fructifiquemos, en estos días es importante que tengamos dirección clara de ti, oh Jesús. Bendigo en esta hora a cada persona, bendigo en esta hora la vida de mis hermanos enfermos, la vida de mis hermanos escasos, la vida de mis hermanos que se sienten agobiados, perseguidos, que en esta noche la palabra de Dios te pueda llevar a hacer esa transición emocional como la hizo David. Que esta noche puedas terminar confiando en la misericordia de Dios. Y que en esta noche tú puedas tener paz en tu corazón. De que aunque Dios no te haya hablado en los últimos días, Dios está contigo. Dios está con sus hijos. Dios está con sus ovejas. Dios está con su iglesia. Dios no se ha olvidado ni nos ha abandonado. Y como está con nosotros, significa que Él está en control de nuestras circunstancias. El que no lo oigamos no significa que Él no esté actuando. Vas a verlo actuar en tu vida de manera sobrenatural. Dios te va a responder los clamores de esta semana. Dios va a responder las oraciones de nosotros, los pastores, en estos días, Señor. Señor, y yo levanto una oración, Padre, por los miles de pastores que están atravesando una situación triste, dolorosa en el mundo. Señor, te pido por las familias pastorales que en esta semana han perdido la vida de sus pastores. Pastores que han muerto por esta enfermedad, Señor, en Sudamérica, en Centroamérica, Dios. Son cientos, son decenas de pastores, de tus siervos, Señor. Gente que te ha servido, que fueron instrumento tuyo por muchos años, Padre. Mi corazón se compunge por esto, Dios, por sus vidas, Dios.
Te pido fortaleza para su familia, Señor. Te pido provisión para muchos pastores que están a punto de cerrar sus edificios, Señor. Y que, Señor, esta pandemia no cause más daño al interior de tu iglesia. Estamos aferrados a ti, conectados a ti, Señor. Y como David, vamos a cantar salmos en estos días por la confianza. Tú vas a arreglar nuestros problemas. Tú vas a intervenir en nuestras situaciones, Señor. Y tu paz va a llegar a nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús. Él es todo para nosotros. Por eso Él lo dijo, yo soy todo para ustedes. ¿Sí? Toda la palabra de hoy se resume en esto. Yo soy todo para ustedes, iglesia. Yo soy el único que es todo para ustedes, iglesia. Y nadie viene al Padre sino por mí. Un saludo grande para ustedes y los espero este sábado, mañana sábado, en la transmisión del servicio para los jóvenes aquí en la ciudad de Tampa, el servicio en la noche, el culto especial para la Misión Familia Bogotá, el domingo al mediodía nuestro servicio en Tampa y el domingo en la noche el servicio especial en la ciudad de Chía. Así que seguimos avanzando, no nos detenemos, tampoco retrocedemos, somos la iglesia del Señor. Un abrazo, Dios les bendiga.